Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Hoy tenemos un tema de palpitante actualidad, como dirían los locutores de televisión. Eh, y además tenemos la gran oportunidad de contar con Jorge. Hello, se te fue el audio. Sí. No, se me fue la imagen porque el mouse me hizo una travesura allí. Cosa de la tecnología, que es lo que nos está convocando hoy. Sí, las ratas Bueno, son así. sí, bueno, entonces el tema de hoy es el pasado y el futuro de la inteligencia artificial y el expositor es Jorge Baral. Tengo el privilegio de haber conocido a Jorge muy temprano en mi vida y de haber sido testigo de su trayectoria, de su gran pasión por su trabajo académico y de su gran aporte a Venezuela, porque Jorge no se ha limitado a ser un académico, sino que ha sido un hombre siempre listo para colaborar y participar en cualquier iniciativa o proyecto en favor del país. En este sentido, pues, eh, la presentación puede ir mucho más allá. Él es ingeniero, tiene un doctorado en, en, creo que es en computación, pero él dirá específicamente, no sé si es ciencia de la computación o tiene un doctorado en la materia y es prácticamente el fundador y principal baluarte del desarrollo de la carrera de computación en la Universidad Simón Bolívar. Eh, no hay más que decir porque sería extendernos demasiado. Tiene la palabra nuestro amigo Jorge Baral y les agradezco a todos que vayan tomando nota y preparando sus preguntas. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, tengo acceso a... Acceso. Ok, ya te doy acceso. mm, Ya, muy bien. Segundito nada más. avísame. Ahí está. Ok. Ok. ¿Estamos viendo? Sí, nos estamos viendo, sí. Bueno, Y que la quiero puedes poner en forma agradecer. plena, ¿no? Para Sí, la sí, ya, estoy en presentación. eso. Exacto. Quiero agradecer la presencia y el entusiasmo que tiene por venir a oír estas ideas. Pero quiero aclarar, no quiero que haya falsas expectativas. La inteligencia artificial es un tema que está muy en boga en este momento. Es un tema viral. Todo habla de inteligencia artificial, todos quieren saber de inteligencia artificial. Este, y yo estoy hablando del pasado y futuro de la inteligencia artificial, no del presente. Eso es explícitamente, he dejado el presente fuera, porque en buena medida creo que existe una gran cantidad de trabajos y presentaciones que se están haciendo muy buenas, todas no, pero la gran mayoría de las que hemos estado viendo acá realmente son muy buenas presentaciones sobre el presente. El presente evoluciona sumamente rápido
y cambian mucho las cosas. Y es bueno interpretar el presente en base al pasado. La gente, ¿quién decía? Toynbee decía que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, por eso es importante dar una idea del por qué la inteligencia artificial está causando el furor que está causando. Y eso no es una labor de publicidad actual. Eso es por la razón fundamental que está detrás de esta tecnología. Y es de esa razón fundamental que la cual quiero hablar. En ese sentido, la guía de mi presentación es más o menos la siguiente. Hablaré de la filosofía, hablaré del saber, hablaré de la búsqueda del saber, de la información que es el producto de esa búsqueda, que normalmente es información que recogemos. Hablaremos de la inteligencia, que es la forma adecuada de manejar esa, esa información, la forma más productiva y eficiente y efectiva de manejar esa información en toma de decisiones. Y finalmente hablaremos de la computación, porque ahí viene, estamos hablando de la inteligencia artificial, y entonces estamos hablando del artefacto, la máquina, y por qué entonces pasa eso, y viene la inteligencia artificial como producto. De la inteligencia artificial le voy a dedicar sumamente poco en la parte final, pero la mayoría es, en cierta forma, el fundamento de dónde sale el concepto de inteligencia y el por qué. ¿Me permiten ustedes? Yo les voy a presentar primero que nada, os digo, la filosofía. No es que les dé un curso de filosofía acá, sobre todo porque la filosofía en el ámbito tecnológico avanzado no se ve con buenos ojos. Y yo creo que justamente lo que quiero es cambiar esa visión con un par de láminas, solamente un par de láminas sobre esa. Espero poder cambiar de esa visión negativa de la filosofía, porque yo creo que es la clave para entender el mundo del futuro y sobre todo el mundo altamente tecnológico que se nos presenta. Entonces, veamos. Acá hay una serie de definiciones muy elementales, muy antiguas, pero que son fundamentales para todo. Estas son definiciones que están concatenadas como que si fuera una demostración matemática, solamente que no son teoremas, sino que son proposiciones que reflejan pensamientos muy importantes. Para Protágoras es del siglo IV antes de Cristo, ser es lo menos que se puede decir de todo. Y entonces, en cierta forma, lo que quiere decir acá es que tú podrás decir muchas cosas, pero primero y más fundamental es que algo es. Y por eso es que realmente es el primer elemento. Ente es, todo es, entre paréntesis, todo es. O sea que cuando decimos ser, estamos refiriéndonos a nuestros elementos a los cuales nos estamos refiriendo, es cualquier cosa que pueda estar en el mundo o se nos pueda ocurrir, todo lo que sea. Ente es, aquí está algo, ente es todo aquello que es. Es decir, eso viene del participio presente del ser, lo que está haciendo. Ente es lo que está haciendo y es todo aquello que es, simplemente. Conciencia es la facultad del ser de conocerse a sí mismo, sus atributos y potencial, y la intencionalidad del ejercicio de sus capacidades. Fíjense ustedes, acá es un ser, es decir, ya ese ser se califica, se le califica con una facultad y con unas características. O sea que las conciencias son entes, pero realmente no todo ente es una conciencia. Solamente es conciencia aquellos entes que tienen esas características, y sobre todo aquí viene un punto que es la capacidad de conocerse a sí mismo, la capacidad de reflexión. La reflexión es un elemento central dentro de todo este esquema. Volverse sobre sí mismo y analizarse en ese retorno. Sujeto es un ser con la capacidad de ser consciente, de actuar con conciencia o el pleno conocimiento de lo que hace. Aquí yo uso el término en naranja o en rojo, es para un término que estoy definiendo, y en azul es el uso particular de la definición que hago. Entonces aquí, por ejemplo, en la segunda línea aparece todo ente es todo aquello que es. El segundo es diferente del primero es. El primero es en lenguaje vulgar, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje que hablamos, mientras que el segundo es el término que se usa para utilizar el concepto del ser que está
que se ha definido anteriormente. ¿Ok? Entonces, objeto es todo aquello sobre lo cual se puede centrar la conciencia de algún sujeto. Sujeto es el ser con capacidad de ser consciente, de actuar con conciencia o de pleno conocimiento de lo que hace. ¿Qué diferencia hay entre objeto y ente? Bueno, que realmente del objeto estoy diciendo más cosas. Por lo tanto, si el ser tiene una extensión, la noción de objeto, que es otro concepto, tiene una extensión más reducida, porque objeto ya le agregas el hecho de que se puede centrar la conciencia de algún sujeto. Los sujetos están sometidos a la conciencia de los sujetos, de las personas o de los seres humanos o de los sujetos. Es el término que le damos a eso. O sea que ahí puede ser que haya seres, que puede ser que haya entes que realmente estén fuera del alcance de cualquier sujeto. Y por eso es que realmente, si bien todos los objetos son entes, no todos los entes son objetos. Pero nosotros hablaremos de los objetos, pues estaremos refiriéndonos a ellos. Pensar es la función esencial de la conciencia. Cuando hablamos de pensamiento, y aquí es donde entra el tema de la inteligencia, es una función del pensamiento. Pensar es la función esencial de la conciencia. Es decir, cuando hablamos de pensar, ¿qué es lo que es pensar? Bueno, es lo que hace la conciencia, simplemente con eso. Pensamiento es el acto y efecto de pensar, por supuesto. Realidad es todo aquello que es externo a la conciencia. O sea, que todo lo que está fuera de la conciencia, que aquí consideramos que la conciencia es limitada. Y entonces realmente todo lo que está fuera de ese límite, fuera de esa extensión y esa capacidad es lo que llamamos realidad. Y verdad es la correspondencia del pensamiento con la realidad. Es decir, nuestro pensamiento, que es el acto de nuestra conciencia, puede estar en relación con una realidad o puede no estar. Aquello que está en relación con le llamamos la verdad. Justamente Parménides, su principal objetivo en su poema que describió sobre el ser era la búsqueda de una fundamentación de la noción de verdad. Bueno, por esto podemos hablar que saber, entonces, es el conocimiento de la verdad, esa posibilidad de tener acceso a la verdad. El término filosofía viene del griego filosofía, que significa amor por el saber. Yo diría que más que amor es pasión por el saber, porque uno puede tener un amor, pero un amor tibio. En el caso de un verdadero filósofo, tiene una pasión por ese deseo de saber, esa curiosidad que le embarga. Bien, en base, una vez planteado esto, podríamos agregar que entrar un poquito en algunas ideas sobre este tema. Pero yo voy a hacer esa presentación en términos de referencias históricas sobre lo que algunos sabios piensan sobre el saber. Aristóteles, ese gran pensador de la Grecia antigua, inicia su metafísica diciendo, todos los hombres por naturaleza desean saber. O sea que, de hecho, el Homo sapiens es porque sapiens sabe que sabe. Es la primera conciencia. Cuando todos los hombres por naturaleza desean saber. Una indicación de esto es el deleite que nos producen nuestras sensaciones, porque incluso, aparte de su utilidad, nos agradan por sí mismas y sobre todo las de la vista. Aquí destaca el punto de la visión, la vista como el mecanismo, uno de los elementos importantes que nutre el saber, sobre todo el saber del mundo de la realidad, del mundo externo. Nos enteramos del mundo externo a través de nuestros sentidos, y son nuestros sentidos los que nos dan esa imagen de ese mundo externo. Y uno de los sentidos que más rico en ese proceso es el de la vista en el caso del ser humano. Bueno, aun cuando hay animales que tienen más vista que nosotros, como el caso de las águilas u otros animales que tienen también otra forma de conocer el mundo externo. Pero estamos pensando en el término humano de momento. Esta reflexión aristotélica destaca las características esenciales de la subespecie humana Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre que sabe que sabe. ¿Okay? Entre otras cosas que sabe, es que él sabe. Sin embargo, al menos que tiene la capacidad de saber que sabe, aunque no se da cuenta de ello, pero que se refleja dramáticamente en el temor que siente de que los demás no se den cuenta de que no saben. O sea que, si bien una de las características es que tenemos nosotros es la capacidad de saber, nosotros no necesariamente sabemos todo lo que quisiéramos saber.
y pensamos que cuando alguien nos dice que no sabemos, nos sentimos mal porque nos está llamando ignorantes. Por ello, el calificativo de ignorante es usualmente visto en forma negativa o en sentido peyorativo. Pero, y aquí vienen las reflexiones, se aprende lo que se ignora. Por ello, para aprender es necesario reconocer que se ignora, porque de no ser así, no tiene sentido el aprendizaje. Es decir, nadie se pone a aprender lo que ya sabe, supuestamente. No es necesario aprender lo que se sabe. No aceptar la ignorancia cuando se ignora es cerrar las puertas al aprendizaje. Esto es importante. Si realmente nosotros pensamos, yo ya sé de eso, pero no lo sabe, entonces no podrás aprender. O sea que por eso es que cuando uno crea que sepa de algo, es bueno tomar la posición de que no sabe, porque a lo mejor puede aprender, todavía tiene chance, le estás abriendo la puerta a la posibilidad de aprender algo más. Y siempre se aprende algo. Yo aprendo, una de las cosas por las cuales yo doy clase y me encanta dar clase a mis alumnos es porque yo aprendo quizás desafortunadamente más que ellos. Al explicar, al tratar de hacer que ellos entiendan y me sigan, en cierta forma, eso me obliga a mí a reflexionar más sobre la fortaleza, la fundamentación, la solidez de realmente el conocimiento que yo estoy intentando comunicar. Pero desafortunadamente, lo que normalmente más se ignora es la propia ignorancia. Es difícil. Es tan grande nuestra propia ignorancia que realmente nos es muy difícil conocerla. Entonces, es lo que más se ignora. Cuanto más se aprende, se adquiere más conciencia de la propia ignorancia, con lo cual la potencia del deseo de aprender eventualmente conduce a la sabiduría. Esto se evidencia en las reflexiones de grandes pensadores. Así Sócrates decía, estoy fuertemente convencido de que soy ignorante de lo que no sé. Sé que no sé nada. ¿No? A nosotros nos dicen que él dijo que yo solo sé que no sé nada, pero si yo solo sé, parece ser que es agregado. El esfuerzo por instruirme no había tenido otro efecto que el creciente descubrimiento de mi propia ignorancia, de Descartes. Descartes fue a la Fleche, que era una de las escuelas de los jesuitas de París, que era la más destacada escuela en París, y París era la ciudad de las luces en aquel momento, era uno de los sitios de donde se manejaba más el conocimiento en Europa en aquella época, y Europa era el continente más desarrollado en aquel momento, se suponía. Entonces, en otras palabras, está diciendo que él había ido a la Flecha porque ahí iba a aprender todo. Y lo único que aprendió era a descubrir su propia ignorancia. Eso fue lo único que logró aprender. Ser ignorante no es tan vergonzoso como no estar dispuesto a aprender. Benjamin Franklin, gran pensador norteamericano, una persona pobremente educada se comporta con arrogante impaciencia, mientras que una educación verdaderamente profunda engendra humildad. Ese es de Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, un ruso. La educación es un descubrimiento progresivo de nuestra propia ignorancia, de Will Durant, que es un autor de un libro de historia de la filosofía. Un mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la pretensión del saber. Daniel Burstein. Es decir, con esto yo estoy aquí destacando algunos pensamientos de personas muy famosas, autores reconocidos. Burstein era un profesor un pensador norteamericano de la educación. Ese esquema me gustó mucho. Es el mayor enemigo del conocimiento, es la ignorancia. No es la ignorancia, no es el ignorar, sino la pretensión del saber. Creer saber lo que no se sabe. ¿Ok? Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos aprender entonces? La búsqueda del saber. El origen sexual se hace por el lenguaje, produjo el modo interrogativo. Y entonces el modo interrogativo es el mecanismo mediante el cual nosotros disparamos nuestra necesidad de aprender. Hoy en día ese modo interrogativo es el prompt, los prompts del chat GPT, para empezar a hablar de la actualidad y ver cómo se vinculan. En cierta forma es saber preguntar. Hoy en día el chat GPT nos da una cantidad de información, pero esta información depende de lo que le preguntemos. Y de la calidad de la pregunta vendrá la calidad de la respuesta. Y ese es el primer mensaje sobre el tema que quiero hacer, de que en realidad es saber preguntar, es parte del aprender. Entonces, ¿por qué en lugar de la nada, así, por qué hay algo en lugar de la nada? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay algo en lugar de que no haya nada? Origen de las cosas.
de los objetos, de los entes. ¿Cómo es que ahora algo ahí adquirió vida? El origen de la vida. ¿Cómo es que algo vivo se volvió consciente? Origen de la conciencia. ¿Qué es la realidad? El origen de la filosofía. ¿Cómo es la realidad? Origen de la ciencia. ¿Qué son las cosas? Entonces se supone que es la sustancia, algo que está debajo. Pero ¿cómo son las cosas? Ah, la forma. Forma y sustancia. Esos son los mecanismos mediante los cuales nosotros tratamos de describir los objetos que conocemos, los objetos del mundo. Realmente estos son apaguen sus, por favor, Apagar la cámara. por favor, apaguen sus, ok, sus micrófonos. Gracias. Es que me desconcentro. Ok, ya me desconcentré. ¿Qué estaba diciendo? ¿Dónde estaba? Ajá, aquí. Sustancia y forma. Sustancia y forma. Esto era un planteamiento básico en las reflexiones platónico y aristotélicas, donde realmente los dos estaban de acuerdo. Donde había el desacuerdo es que realmente Platón pensaba más en las formas, las cuales le llamaba ideas, ideas de eidos. Eidos, que es una palabra que viene del proto-europeo y que era la palabra para hablar de ver. Eidos era ver, y de ahí viene ver, que había evolucionado y se conocía como forma, pero la forma visual. Sin embargo, la idea, en términos platónicos, no era una idea perceptible del aspecto, no era sensible, perdón, la idea no era sensible, sino cognoscible. Es decir, que realmente era la forma vista desde el punto de vista de la cognición, desde el punto de vista del intelecto, de la inteligencia. ¿Cómo fueron las cosas? La historia. ¿Cómo van a ser las cosas? La prospección. ¿Por qué las cosas son como son? El entendimiento. ¿Para qué son las cosas? Utilidad. ¿Cómo hay que hacer las cosas? La técnica. ¿Okay? De ahí vienen los términos básicos del qué, el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, que son características del episteme que conduce a la ciencia, el tecné, la tecnología, el nous, que es el entendimiento, que es donde viene, es lo que deriva de dus, viene entendimiento y viene el término inteligencia, que era en aquella época se conocía como el máximo valor de la naturaleza humana. O sea, el telos, el para qué, es la finalidad, el uso, el último último. ¿Ok? Bien. Como resultado Don de esta Jorge, pregunta, dime, don Jorge, ajá, no dime. estás en modo presentación. Gracias, gracias, Pablo. Es que, ajá, ¿cómo hago para...? O sea que ustedes no estaban viendo lo que yo... No, sí estábamos viéndolo, pero no en modo presentación, Ok, pero sí lo ya, veíamos perfecto. Ok, ya va, gracias, Pablo. Ahora, ¿cómo hago para ponerme como presentación? Ya va. Disculpe. No, es que yo sé mucho, pero cosas tan elementales como estas se me olvidan. Ya va, aquí está. Ya, entro en mi memoria. Voy. Show captions. ¿Dónde está, chico? Aquí. Ajá. No, es que claro. ¿Qué pasó? No, ya. Lo que no está en modo de presentaciones es mi PowerPoint, perdona. Estaba dándole al sitio equivocado, ¿ves? Tardé, pero llegué. Eso es lo que tú querías, Pablo. Correcto. Ok. Disculpen yo no sé, ¿ok? Estoy consciente con lo que estoy diciendo. Yo no sé. Yo creo que ha sido un buen No sé qué ejercicio de pasa. todo lo que has hablado. ¿Ah? Que ha sido un excelente ejercicio demostrativo de lo que has venido hablando. Correcto, ¿no?
y gracias a la tecnología. Ok, derivados de la información, entonces. Aquí hay una estructura importante de cómo la información se relaciona con la inteligencia. Y la información son formas interiores, y ahí viene informa, formas interiores. El concepto de información fue introducido por, ay, se me olvidó, siempre lo tengo allí. Hubo un filósofo romano importante que se llamaba, mm, Pablo, ayúdame. Eh, te pido ayuda, Pablo. Ah, eh, que él fue un gran amante del pensamiento platónico, de Platón, Cicerón. Cicerón. Cicerón era un amante tremendo de la filosofía griega, en particular del platonismo, y trató de traducir muchos de los conceptos fundamentales de los griegos, de Platón sobre todo, pero también de Aristóteles. Él los trató de traducir al latín, al latín, sí. Y entonces de aquí, esa diferencia que había en Platón de idea como forma inteligible y morfe, que es la forma sensible, o sea, la forma de los sentidos, mientras que la otra es la forma de la inteligencia. Entonces él tradujo el concepto de formas interiores y formas exteriores, ¿no? Las formas exteriores siguieron siendo formas, pero las formas interiores las llamó información. Ya en esa época los romanos usaban información, por ejemplo, antes de Cicerón había habido otro pensador también romano que hablaba de una mujer, un niño que era una información, o sea, un embarazo era una información porque era una formación interior. Entonces, en base a eso, él tomó la idea de que información es una formación interna en la conciencia. O sea, que la información es algo de la conciencia, no es algo fuera de la conciencia, no es algo objetivo, sino algo subjetivo, algo que está en el sujeto. En ese sujeto, en esa forma, son simplemente cosas que se generan en el pensamiento, son elementos del pensamiento. Eh, pero algunos de esos elementos del pensamiento, él lo asocia a los objetos de la realidad. ¿Ok? Y entonces él genera esa relación y él genera una actitud positiva hacia esa idea. Y eso es lo que se llama creencia. Desde el punto de vista computacional o lógico, nosotros representamos la creencia como una combinación entre un par formado por una proposición, que puede ser verdad o falsa, y un factor de certeza, que puede ser un valor, que puede ser entre 0 y 1, dependiendo del grado de certeza que tú crees, o puede ser inclusive entre -1 y +1, donde -1 es cuando tú estás convencido que no, y -1 es cuando estás convencido que no, y +1 cuando estás convencido que sí. Y cuando realmente tienes la máxima incertidumbre, le das el valor 0. O sea que realmente esa es una forma de manejar lógicamente, sí, lógicamente, desde el punto de vista lógico, cómo manejas el concepto de creencia. La opinión es una expresión de la creencia. Es decir, ya la opinión es algo físico, no es algo en la mente de la persona, sino en algo en el lenguaje hablado, en la forma de expresar sus conceptos a través del lenguaje. Esa opinión puede representar la creencia o puede no, todo depende, ahí hay un problema de sinceridad o de honestidad. Puede alguien que presente su opinión, de una opinión en la cual no cree, o que crea cosas sobre las cuales no opina. O sea que realmente no es una relación perfectamente unívoca entre los dos, sino que hay una fuente de error entre las creencias y las manifestaciones externas en el lenguaje de las opiniones. ¿Ok? Bien, normalmente las opiniones son buenas porque son las que generan el conocimiento colectivo, pero el conocimiento no necesita tener la opinión. O sea, aquí en la figura pareciera que si la opinión está en medio de la creencia y el conocimiento, no. La creencia es el primer paso al conocimiento. El conocimiento ya es una creencia bien fundamentada, sólidamente fundamentada, y hay una serie de elementos para fundamentar esa creencia y convertirlo en conocimiento. Aquí hay una cosa importante que yo he hablado de saber y de conocer.
y muchas veces en la presentación que hice anterior presenté el saber en términos de conocer, donde conocimiento era parte del lenguaje natural como hablamos normalmente. Pero en español existe una diferencia entre saber y conocer. Nosotros hablamos de un saber bailar, un saber caminar, un saber asociado al verbo, a los verbos, a la acción. Es un saber a la acción, saber derivar, saber multiplicar, saber correr, saber bailar, saber pensar, es saber mentir. Es decir, es una forma de conocimiento, pero vinculado con la acción. Mientras que cuando hablamos del conocimiento, hablamos también de otras formas que Bertrand Russell lo llamaba knowledge by acquaintance. Yo no digo yo sé París, yo sé Roma, yo sé, no, yo digo yo conozco París porque estuve allí. Yo conozco a Luis porque estuve allí, yo conozco a Pablo porque es amigo mío, yo conozco a Manolo, yo conozco, uno habla de conocer, yo no digo, yo no sé Manolo, yo no sé esto. O sea que entre el saber y el conocer son todas cosas vinculadas al conocimiento, pero en español lo separamos. En inglés no, en inglés todo lo manejas como know, to know. Sin embargo, esa carencia del inglés la complementa muy bien con las preposiciones. Entonces, know how es saber cómo. Know what, know when, know who, know why, not what for. Entonces, ellos, los interrogantes que realmente yo indiqué anterior, cuando los parlantes angloparlantes utilizan eso y le dan mucho más riqueza a esas modalidades del saber. Entonces, el know-how es la tecnología y el know what es la ciencia, básicamente en términos muy generales. Las humanidades son aspectos asociados al pensamiento y a la actividad humana que en realidad no necesariamente entran dentro del mundo de la ciencia y la tecnología, pero no por eso dejan de ser aspectos humanos muy importantes en el desarrollo del conocimiento. O sea, el conocimiento del hombre, el conocimiento de su sentimiento, el conocimiento de su condición humana. Y por eso yo lo incluyo aquí dentro del área de ciencia y tecnología, en el nivel de los mismos niveles de ciencia y tecnología, y el nivel humanístico, el concepto humanístico. Bien, y encima de esto está la tecnología, la inteligencia, que la pongo como una tecnología. La inteligencia no es una ciencia, es una tecnología. Aquí ya, bueno, más tarde hablaré de esa diferencia entre si la inteligencia la inteligencia artificial es una ciencia o una tecnología. Yo creo que es una tecnología porque vamos a saber cómo. La inteligencia está asociada a cómo saber comportarse para tener éxito en lo que se propone. Básicamente, ese es el concepto de inteligencia que está allí incorporado. Hay definiciones de inteligencia, muchas definiciones de inteligencia. Algunas definiciones de inteligencia es que de inteligencia simplemente es manejo de información. Esa es la definición más pobre de inteligencia. Simple manejo de información. Bueno, en cierta medida eso es lo que se habla cuando se habla de máquinas inteligentes o hay un dispositivo inteligente puesto allá y realmente de inteligencia no es que sencillamente usa el concepto de información para tener un feedback, para hacer un feedback y poder hacer un control del proceso. Entonces basta con que tenga un sistema controlador y ya es un sistema inteligente, porque lo que tiene es un controlador, lo que tiene es un proceso de feedback que realmente toma información de la salida y la realimenta, la retroalimenta a la entrada para que realmente haga un ajuste y eso ya lo considera una característica de inteligencia. O sea que un ascensor que se abre y cierra las puertas solo, que no tiene un ascensorista, es un ascensor inteligente en ese sentido. Bueno, es una versión, sí, se maneja inteligencia de esa manera. De hecho, la inteligencia policial, los servicios de inteligencia, lo que hacen es que toman información para efectos de establecer un control social, básicamente, para evitar el desorden, para los fines que sean, pero normalmente se hacen para la represión. Pero no hay mucha actividad posterior a eso. Manejan la información, bueno, sí hay una actividad, tomar preso a alguien o acabar con la vida de alguien. Esas son las únicas utilidades que tiene, pero no desde el punto de vista de lo que consideramos nosotros inteligencia acá. Cuando se habla de edificios inteligentes o ciudades inteligentes, normalmente yo he visto muchas de cuestiones sobre ciudades inteligentes. Son inteligentes porque sencillamente desarrollan sistemas de información y hace que un semáforo se prenda
o se ponga intermitente después cuando no haya tráfico. Entonces lo que hace es que detecta el tráfico y entonces cuando el tráfico baja de una cierta intensidad, entonces sencillamente ya el semáforo no está en rojo o de esto, sino se pone intermitente. Ahí entonces se dice que hay inteligencia. Bueno, es un concepto muy primitivo de inteligencia, si quieren. Al fin y al cabo lo aceptan, el manejo de información, pero no es el concepto más avanzado de inteligencia que manejamos nosotros. Las ciudades inteligentes están, muchas de las cosas que yo veo de ciudades inteligentes están asociadas a ese nivel de inteligencia. Especialmente mecanismos de cibernéticos, sí, son cibernéticos, mecanismos de control y comunicación y control, básicamente, que es la esencia de la cibernética, que realmente permiten hacer un mejor funcionamiento de los dispositivos que están allí. Pero no por ello son inteligentes. Ya aquí viene la capacidad de entender y comprender. Aquí ya se empieza a hablar un poco más de inteligencia, cuando todavía no llega lo suficiente. Este es un requerimiento para el siguiente, que es la capacidad de resolver problemas. Capacidad de resolver problemas. Y la mejor definición que he visto de inteligencia es de un autor muy importante. Aquí tengo el libro de Robert Sternberg. Sternberg, What's Intelligence? ¿Qué es inteligencia? Y él lo que hace es que define como efectividad de la acción oriental al logro de metas. Sin embargo, las metas pueden ser muy fáciles, en cuyo caso no es una buena medida de eficiencia o de inteligencia. Es decir, no requiere una inteligencia muy pobre, no muy avanzada, no muy elaborada. En cambio, si cuando hablamos de efectividad de la acción orientada al logro de metas en cualquier escenario, quiere decir que realmente es efectivo en escenarios simples, pero también en escenarios complejos. Normalmente se habla de efectividad de la acción orientada al objeto de escenarios complejos, pero lo que pasa es que realmente si lo hace para complejos, se supone que también lo hace para los simples. Por eso es que mejor esta definición es la que más me gusta a mí de inteligencia, como efectividad en la acción orientada al logro de metas en cualquier escenario. Sin embargo, es muy importante la sociedad a resolver problemas, pero el concepto de solución de problemas está muy vinculado al concepto del logro de metas. Entonces, por eso es que vamos a entrar un poco más en detalle luego en ese concepto del logro de metas. Bien, el tipo de inteligencia. Bueno, en base a estas cosas hemos hablado de que hay tipos de inteligencia que son básicamente inteligencia humana, inteligencia animal, inteligencia vegetal, inteligencia artificial. Nosotros trabajamos con inteligencia humana, pero evidentemente también observamos que hay inteligencia en los animales. Se ha hecho observar, y algunos biólogos hablan también de que hay sus fundamentos, aspectos asociados a inteligencia en la actividad de los vegetales, en sus tropismos. Básicamente, posiblemente por eso es que hablan de inteligencia vegetal. Pero realmente también existe inteligencia artificial, que sencillamente, bueno, ya después definimos lo que es inteligencia artificial. Por otra parte, esa raya lo que quiere decir es que esa agrupación que está arriba es distinta a la que está abajo. Es decir, puede haber inteligencia individual, que es a la que normalmente hablamos, de la persona, del individuo, de la conciencia individual, pero esa inteligencia puede ser también colectiva. Y es muy importante hablar de la inteligencia colectiva. Un elemento importante es la inteligencia colectiva. ¿Okay? También otra clasificación es la inteligencia racional, inteligencia emocional y la inteligencia social, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Hay un señor, bueno, de inteligencia han hablado muchas personas recientemente, bueno, recientemente, en los 200 años. ¿Alguien habla? Perdón, apáguenos, pongan los micrófonos en silencio, por favor, para que la grabación quede bien. Se les agradece a todos. La inteligencia racional es la clásica, es la de inteligencia de Piaget, es la inteligencia lo de Piaget, sino de la cual habla y trabaja mucho Piaget, un gran psicólogo, que Binet produce unas medidas de la inteligencia, en términos de eso que son los test de inteligencia, pero se restringe a la parte racional. Y eso es una de las críticas que se hace a esa definición de inteligencia.
En cambio, se empieza a hablar a Goldman habla de Daniel Goldman, habla de inteligencia emocional, un aspecto importante, una dimensión importante, sobre todo en las relaciones humanas. También se habla de inteligencia social, de la cual hablaremos un segundito después. Entremos en la definición, en la clasificación de Gardner, profesor de psicología de la Universidad de Harvard. Él hace en realidad no es que haya muchas inteligencias, sino sencillamente que yo creo que la inteligencia es una, que es la que estamos hablando, la capacidad de resolver problemas. Lo que pasa es que los problemas pueden ser en distintas áreas. Entonces, toda situación en la cual haya problemas que se pueden resolver, puede decir que es un área interesante de la inteligencia. Sin embargo, Gardner habla de 6 niveles en su libro The Frames of Mind, en su libro The Frames of Mind, él habla de, que es la teoría de múltiples inteligencias, habla de 6 inicialmente, que es la inteligencia lingüística, que es la capacidad del dominio del recurso del lenguaje. Eso es importante porque el lenguaje es vital, es fundamental para la interrelación humana y para fortalecer los mecanismos de cooperación y sobre todo si estamos hablando de inteligencia social. Cuando estamos hablando de inteligencia social, el incremento, la goma, el vínculo, el que fortalece la relación de los individuos en la sociedad es el lenguaje, básicamente, es la comunicación lingüística. Entonces, un mecanismo de comunicación infeliz y no apropiado lingüístico hace que la estructuración de ese grupo social no sea efectivo. En cambio, un apropiado esquema de un manejo del lenguaje hace que realmente ese colectivo, esa colectividad pueda ser muchísimo más productiva y pudiera manifestar o representar más inteligencia colectiva. Se habla de la musical, la inteligencia para poder componer, trabajar con los elementos fundamentales del sonido y producir las armonías y las combinaciones de la hermosura de las sinfonías o de cualquier composición musical. Eso requiere una inteligencia particular. Y entonces por eso es que la separa musical. La lógica matemática es que es la que trabaja Piaget, de la que conocemos, la de Binet, y la que siempre hemos conocido, trabaja con como la capacidad de resolver problemas desde el punto de vista de demostrar teoremas, por ejemplo. De demostrar teoremas, que es lo que se trabajaba con Polya. Polya decía How to Solve It, escribió un libro en el 45 sobre How to Solve It, cómo resolver problemas. Era un tipo de inteligencia particular. La espacial, como espacial no en el sentido de outspace, de espacio exterior, sino espacial manejo del espacio, de ubicarse en el espacio, por ejemplo. Hay gente que no puede entender un mapa, hay gente que tiene problemas de ubicar en el espacio donde está, de orientarse en el espacio. Inteligencia especial es capaz de ubicarse rápidamente en su posición en el espacio. La inteligencia corporal es la capacidad de manejar todos los recursos que tiene su cuerpo, el cuerpo del individuo, y cómo y es la kinestética, es la inteligencia que requieren las personas que tienen habilidades, los artistas, los acróbatas, los deportistas, sobre todo los deportistas, lo que hacen, necesitan desarrollos especiales de sus capacidades corporales para poder tener éxito en su función, en su actividad. La interpersonal, precisamente, que es básica, es fundamental en la inteligencia social. La intrapersonal también, que es cómo ser inteligente con la propia persona, con su salud, con sus recursos, con sus capacidades individuales, con su uso de su potencial individual. La naturalista, que es sencillamente cómo manejar los elementos de la naturaleza, es como asociarse con el punto de la naturaleza. La existencial, que tiene que ver con, perdón, estas ya son fuera de la clasificación de Gardner, que son la existencial, que sencillamente es
la concepción que nosotros tenemos en el universo, de lo que hemos estado hablando. O sea que en cierta forma lo que fue la primera parte estaba asociado con elementos fundamentales para trabajar con la inteligencia existencial. La educacional, no todo el mundo tiene la capacidad de tomar las ideas y de descomponerlas de tal forma que las pueda transmitir adecuadamente a sus estudiantes. Eso es una parte de inteligencia. Y la digital, que me parece buenísima, porque esa es fundamentalmente una de las más importantes que nosotros necesitamos en este mundo, en un desarrollo del mundo digital, del mundo automático, lo que llaman el mundo digital, que es infeliz el nombre porque realmente ese mundo es más que solamente ceros y unos, pero ok, hay que llamarlo de alguna manera y lo llevaron digital y está bien. Entonces, la capacidad de comprender el mundo de la computación. El problema que yo tuve hace ratico era un problema de brutalidad digital. Es decir, no sabía cómo darle al botón, no sabía dónde estaba, a cuál botón había que darle para que realmente hiciera lo que yo quería. Es decir, ese fue parte de la ignorancia digital. Y yo creo que gran parte de nuestra problemática con el desarrollo de las tecnologías de información y el avance acelerado de las tecnologías de información, somos cada día más ignorantes de cómo manejar todos los recursos que el mundo digital nos ofrece. Y por eso realmente es que cada día nuestra ignorancia es mayor y por eso es que realmente nosotros tenemos que tomar acciones para poder compensar esa disminución de capacidades en el mundo que vivimos por no tener una formación adecuada en el área del ámbito digital. Tenemos que centrarnos en esa parte, sobre todo en el mundo educativo. Inteligencia colectiva, bueno, la inteligencia colectiva puede ser la inteligencia social, básicamente, de eso hablamos cuando hablamos de sociedades de alto desempeño. Ese alto desempeño está en alta medida asociada a la inteligencia que tiene esa sociedad de ser efectiva, porque ese es el concepto de inteligencia, efectiva en el logro de las metas que se ha establecido. Y sobre todo si son metas complejas, organizaciones o proyectos de alta complejidad. Nosotros necesitamos que nuestro país, mi sueño es hacer de Venezuela una sociedad de alto desempeño, una nación de alto desempeño. Eso sería ideal. Y realmente creo que más todavía sería un mundo de alto desempeño, que realmente sea lo más efectivo en el logro de las metas que se ha planteado. Bueno, hay unas tecnología de información, es una herramienta fundamental para el logro de sociedades de alto desempeño. Por eso se habla de tecnología de información cognitiva, habla de la mezcla de la tecnología de información clásica con la inteligencia artificial y con la ingeniería del conocimiento. O sea que realmente están vinculadas. La inteligencia depende mucho del conocimiento, como ya hemos visto, pero no prescinde del conocimiento. La inteligencia trabaja junto con el conocimiento. Entonces tenemos que trabajar con la información, conocimiento y la inteligencia. Esta aplicación puede ser aplicada a los negocios. Lo que pasa es que tradicionalmente el costo de utilizar tecnologías de información cognitiva, eso es alto, pero vino la tecnología de información y se fue a la nube y se desarrollaron los esquemas virtuales del mundo virtual. Sale la inteligencia virtual de negocios y eso hace posible que llegue a los bajos niveles, por ejemplo, a las comunidades que están en la diáspora, las comunidades que se están formando, pueden utilizar tecnología avanzada de negocios en forma virtual porque les sale más económico, porque a través del esquema de la universalidad de los usuarios en la nube, hace que los costos sean muy bajos, accesibles, y realmente las empresas que están comenzando puedan trabajar con inteligencia de negocios en una manera virtual. Eso es un elemento muy importante. Y entre paréntesis, esta es una de los dos proyectos de sociedades de alto desempeño en inteligencia virtual de negocios son áreas en las cuales creemos y hay unos grupos abiertos que están deseosos de ir incorporando estas ideas para que realmente se consoliden a resolver problemas que se presentan en el caso de Venezuela
cómo hacer que Venezuela salga de donde está. Y para eso yo creo que realmente se necesitan tecnologías de información cognitiva para que, y sobre todo el emprendimiento virtual de negocios, son aspectos que realmente son claves para ese desarrollo. En lo que respecta a solución de problemas, el concepto de problema es intuitivo, lo manejamos, pero Simon, que es además de ser premio Nobel de Economía, además de eso es premio Turing de computación. El premio Turing es el equivalente al premio Nobel en el área de la computación, así como la medalla Fields en matemáticas. Entonces, Simon, él recibió el encargo de montar una carrera en industrial business, en negocios industriales en Pittsburgh, en Carnegie. Entonces, él partió y formó un grupo trabajando en eso, en el concepto de solución de problemas asociado a esto, y definió el problema como el incumplimiento de una condición buscada en una situación dada. Es decir, es la desviación entre algo que tú quieres y algo que tú tienes. Es en qué medida lo que tú tienes no corresponde a lo que tú quieres. Eso genera un gradiente, un desbalance, que realmente surge entonces la intencionalidad. La intencionalidad entra en juego, y entonces esa es una de las causas que hablaba Aristóteles, que es la causa final, que es la causa teleológica. Entonces surge ese aspecto y genera una actividad orientada al logro. Y esa actividad orientada al logro, en la medida que haya todos los mecanismos para que garanticen ese logro, eso es una medida de la inteligencia de este tipo de sociedades. Toda actividad intencional es una actividad de solución de problemas, y toda actividad de solución de problemas es una actividad intencional. El método básico es la especificación detallada del problema y conocer con detalle cuál es la situación en que estás y cuál es la situación en la cual deseas estar. Búsqueda de las opciones de solución, estudio comparativo de la selección y selección de la estrategia de acción. Una vez que se ha seleccionado, viene el desarrollo de la estrategia y la implantación de la solución. Pero aquí hay un elemento que es selección de la estrategia de acción. En la selección, entonces aquí entra otra teoría que es desarrollada por Raifa, de Harvard también, la teoría de decisiones, que en cierta forma analiza el manejo de la información en un tema de decisión adecuada, dependiendo de las posibilidades en que realmente cada una de las acciones estén vinculadas al éxito de la acción. Entonces viene una serie de procesos que ya han establecido el mecanismo. Pero esos procesos no son perfectos. Entonces ahí surge la posibilidad de la intuición, las capacidades innatas, la heurística que se maneja en inteligencia artificial, que da la opción a una buena solución. Aquí están casi todos los elementos asociados a ese proceso de toma de decisiones, donde tengo un registro en alguna base de datos a distancia. Ese registro, a través de internet, por ejemplo, o el mecanismo de acceso, se convierte en un dato. Tengo el acceso y ese registro ha recibido el dato. Ese dato genera, entonces se interpreta, y ese dato se genera genera la información contenida en el dato, y esa información puede ser de conocimiento o de inteligencia, y la combinación de las dos, del conocimiento e inteligencia, son la base para la toma de decisión. En ese caso, la decisión, aquí es interesante una última reflexión ya sobre este esquema, es la decisión depende del número de acciones. Cuando una decisión, o sea, se encuentra en una situación en la cual hay bueno, puede ser que no haya acciones, estás al final, es un dead end, no hay posibilidad, no hay opción, no hay opción, se acabó, te quedaste. Es el caso de cuando vas por un puente de un solo canal largo, una vía expresa, por ejemplo, de un solo canal, y de pronto tú decides, no, este canal no me lleva al sitio, yo quiero salir, no lo puedes hacer, tienes que seguir, no hay forma, no te puedes parar porque los de atrás empiezan a pasar por encima. No hay forma de salirte porque no hay vía, entonces no hay opción, no hay libertad.
cuando no hay opción, cuando no hay opción alterna, no hay opciones que no hay forma de hacerlo. Cuando solamente hay una opción, que es el caso del canal que estaba diciendo, solamente hay una, no hay libertad. Hay una opción, pero es solamente una. Entonces no hay libertad. La libertad surge cuando tienes por lo menos dos opciones. Entonces es una alternativa. La alternativa es una situación en la cual tú tienes acciones alternas que puedas tomar. Alternas de otra, o sea, tienes otra opción. Entonces se dice que tiene una alternativa. Normalmente la gente confunde la opción con la alternativa, pero ok, así es. Eso normalmente ocurre con los conceptos. Pero en cierta forma, aquí sería una alternativa con tres opciones. Sería este caso una alternativa de tres opciones. La disyuntiva es cuando es una alternativa con solamente dos opciones. Esa es la disyuntiva. La inteligencia está asociada a cómo escoger, utilizando el conocimiento, entra la inteligencia. La inteligencia está en cómo usar el conocimiento y la información disponible para seleccionar la estrategia de acción apropiada para que me dé mayor garantía del éxito, del logro de lo que estoy buscando. Ahí se vincula todo eso. Bueno, yo creo que me voy a saltar esta parte porque ya creo que está largo el tema. Solamente quería destacar la ley de la computación. Computación. Computación viene de puto, putare, que es un verbo que quiere decir limpiar, podar, poner en claro, sacar en limpio una cuenta, contar, valorar, estimar, pensar, creer, poner. La computación realmente es alguien ya está cansado. Ya voy a terminar. Computar, identificar el objeto que una función determina aplicarla a un objeto dado. Es decir, el concepto de computar está asociado con el concepto de función. Es decir, ejecutar una función. Y realmente es en base a ese concepto que se asocia el mundo de la solución de problemas y de la inteligencia con la solución, con el mundo de la computación. La ciencia de la computación se consolidó como tal en la década de los años 30 del pasado siglo como consecuencia del trabajo de los insignes lógico-matemáticos Kurt Gödel, Alonso Church y Turing, que realmente ellos demostraron un problema que existía establecido por Hilbert de si era posible conseguir un algoritmo universal que resolviera, que demostrara todos los teoremas de la matemática. Ya Gödel había demostrado que la aritmética elemental con los axiomas de Peano, que incluye el axioma de inducción, ya no era, habían, habían teoremas de la matemática que no podían ser resueltos, es decir, que no era completa, no podían resolverse todos los teoremas, no podían demostrarse todos los teoremas. Pero el punto era decidir si entonces un problema tenía solución o no tenía solución. Entonces era un problema de segundo nivel y eso fue lo que Alonso Church y Turing demostraron. Demostraron de que el problema de lo que se llama el Shine-Dust Problem, que fue un problema planteado por Hilbert y resuelto por Gödel en su trabajo de doctorado, en su trabajo en el 31, en su trabajo posteriormente al doctorado. Y con esas ideas, en ese proyecto de buscar si existía una máquina, Turing, que es un genio de la computación, pensó en que planteó un problema, planteó un esquema de cómo resolver eso con una máquina de Turing. El concepto de máquina de Turing es la noción matemática que está detrás del concepto de computación hoy en día en cualquier computador, no importa la velocidad o la complejidad del sistema que se tenga. En 1950, el mismo Turing, antes de morir, antes de suicidarse, Turing planteó el problema de si una máquina podía pensar. Esto fue en el 50. Es decir, ya él probó que las máquinas, su modelo de Turing, podía computar muchos problemas, pero también había unos que no podía computar. O sea, que el problema era computabilidad. Pero luego surgió el problema de la complejidad. ¿Cuán complejo era resolver el problema? O cuando se podía resolver, ¿qué cantidad de recursos necesitaba? Y salió el problema de la complejidad del mundo de la computación.
Y entonces aquí el Turing dijo cuán complejo era computar el hecho de pensar, cuán complejo era hacer una máquina que pensara como la gente. Y entonces, inspirado en Turing, en 1956 y McCarthy crearon el área de inteligencia artificial, donde el reto fundamental era crear tal tipo de máquina. Marvin Minsky, uno de los creadores de la disciplina de la inteligencia artificial, dio la siguiente definición, generalmente aceptada por los desarrolladores del área. Es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requeriría inteligencia de ser hecha por los hombres. Si se toma la inteligencia humana como punto de referencia. O sea que todo esto es para decirle, el concepto de inteligencia artificial no está desvinculado del concepto de inteligencia natural. No es que la inteligencia artificial hace cosas, sino que el concepto de toda la computación en toda su historia es tratar de hacer cosas que hace el ser humano. Es decir, tratar de hacer una máquina que haga cosas que el ser humano era inteligente. Entonces, cuando el ser humano estaba en la Mesopotamia y estaba tratando de negociar cuántos sacos de trigo me faltaban de darle para pagar las 2 cabras que me había dado el vecino, necesitaba sumar y restar. Y para ello necesitó un mecanismo para hacerlo y desarrolló el ABA. Primero, el esquema de intercambio directamente, desarrollaron la escritura porque salió la escritura para registrar las deudas de la contabilidad. Y posteriormente, si digo, si puedo registrar números, puedo registrar letras también. Y así fue como surgió en Mesopotamia, 3.500 años antes de Cristo, la escritura y la historia. O sea que fíjense el rol que tiene, ese deseo de tener una capacidad de computar. Entonces eso dio origen al ábaco posteriormente, ya el ábaco vino después, y que era un instrumento mecánico. Ese ábaco un instrumento, simplemente era un instrumento. La máquina vino con Leibniz, que fue cuando realmente desarrolló la máquina de calcular, sumar y restar, y el computador vino con Babbage en 1800, cuando ya Babbage pudo hacer cómputo de funciones complejas. Entonces, sencillamente, el hecho de todo eso depende son modelos de inteligencia artificial, cuando realmente se está hablando de que está sustituyendo la actividad del ser humano que antes solamente hacía una persona en su inteligencia. El concepto de inteligencia fue evolucionando, fue cambiando y fue cambiando el concepto de la inteligencia artificial. O sea que no es una novedad, aun cuando el área de la inteligencia artificial existe formalmente desde hace ya 60, 38 años. Desde hace 38 años, la actividad de sustituir a la función del ser humano, la actividad humana, ha sido permanente en todo este desarrollo. Por eso es que yo no veo la inteligencia artificial como algo que es nuevo. Ya terminé, este es el último. Inteligencia artificial, búsqueda, las áreas fundamentales de la inteligencia, búsqueda, demostración, reconocimiento de voz, escritura, imágenes, comprensión del lenguaje, procesamiento de símbolos, manejo de incertidumbre, en la vaina. Entonces yo lo averigüé. clasificadores, aprendizaje mecánico, sistemas expertos, redes neurales, aprendizaje profundo, El tipo tiene una inteligencia cara de cañero, no se la brinca a nadie. inteligencia mental. Bueno, y por idea que alguien dijo que ya estaba entrando. Por favor, No, bloqueen gracias. Okay. Bueno. Yo dije que solamente iba a hablar del pasado. Y Okay. así que cuando los que están diciendo que ahorita es que estoy entrando es porque estoy terminando. Porque yo dije solamente que iba a hablar del pasado. ¿Está oyendo? Ahora, Manolo me dio algo interesante para preparar esta charla. Me mandó un par de mensajes que yo quiero compartir para que no queden tan... Manolo me mandó un mensaje que decía con respecto a ChatGPT. Para no dejarle, pedí a la inteligencia artificial, a la AI, que me diera algo de tu conferencia. Ya, y te la paso. ¿Cuál es el pasado y el futuro de la inteligencia artificial? Hasta mi fecha límite del conocimiento, dice el ChatGPT, hasta mi fecha límite de conocimiento de septiembre de 2021, puedo proporcionarte un resumen del pasado y el posible futuro de la inteligencia artificial. Pasado, 2 párrafos. Concepto de inteligencia artificial se remonta a la década de 1950.
yo apenas llegué hasta 1950, o sea, toda mi cobertura fue antes de 1950. Cuando los científicos, no fueron científicos, solamente los matemáticos comenzaron a explorar cómo las máquinas podían simular la inteligencia humana. Durante los años 50 y 60 se desarrollaron las bases teóricas y se crearon los primeros programas de inteligencia artificial para realizar tareas específicas. En las décadas siguientes, la inteligencia artificial experimentó avances significativos que hizo hitos importantes. Sin embargo, durante los años 70 y 80, la inteligencia artificial sufrió un periodo como conocido como el invierno de la inteligencia artificial, donde hubo un decline de la financiación y el interés debido a las limitaciones tecnológicas y expectativas poco realistas. Eso es cuanto al pasado. Yo me fui a hacer mi doctorado en el año 58. Terminé el doctorado en el 73, o sea que pone el invierno después del 70. Sin embargo, cuando yo hice mi doctorado en Georgia Tech, no estudié inteligencia artificial, porque se consideraba que la inteligencia artificial era es decir, era especulativa. Realmente se había sobrevendido, se había vendido muchas cosas, se había vendido que en 10 años ya iba a estar una solución a los problemas básicos de la inteligencia, y no había ni empezado, apenas estaba empezando. Entonces yo creo que lo que pasó ya no es que no había importancia, hubo mucho desarrollo, pero se sobrevendió. Se sobrevendió porque necesitaba el financiamiento, y el financiamiento venía de la gente que creía en que eso tenía una utilidad, una conveniencia económica. Y como no se le veía el queso a la tostada, decayó la inversión y por eso no se dio plata y se acabó el procedimiento. Y justamente en el año 80, justamente fue en el año 80, cuando realmente, en el 85 especialmente, cuando existió el desarrollo de su sistema de expertos. Vino Feigenbaum, estuvo Feigenbaum aquí en Venezuela, aquí en Venezuela había la actividad de inteligencia artificial, había una asociación de inteligencia artificial y se trabajaba. Yo con mi grupo de la Simón Bolívar, mi estudiante de la Simón Bolívar, desarrollé 25 sistemas expertos para la industria petrolera, para el sector de la DOP en Maravén, en Occidente. 25, y los implementaron, sistemas expertos. Entonces, eso era inteligencia artificial. Había una actividad intensa en el área de inteligencia artificial en aquel momento. Ahí fue cuando surgió la inteligencia en los 80. Sin embargo, se considera aquí que era parte del invierno. Ellos no tenían inversión, pero sin embargo estaban los sistemas expertos funcionando. Después, sí, hubo un declive con los sistemas expertos porque surgió las redes neurales. Hubo un nuevo esquema de manejo de las redes neurales y de en adelante empezó a tener un avance hasta llegar al día de hoy, donde son las redes neurales las que han tenido el liderazgo en el área de la aplicación. Y eso es lo que está asociado con básicamente todos los problemas de aprendizaje. El deep learning es una de las estrellas en el proceso en este momento, y por eso realmente es que tiene inversiones y tiene aplicaciones y va avanzando. Ese deep learning tiene en este momento un impacto muy importante con el ChatGPT, con todo lo que se llama el último punto que hablé, donde ya no solamente se está trabajando el esquema de cómo trabajar lo que analíticamente se manejaba, pero con más eficiencia, pero ahora ya se empieza a incorporar el área de la creatividad de la inteligencia artificial. Y entonces hay un paso adicional en el área de la inteligencia artificial que está asociado a la creatividad. Y ese no es tanto, es un paso muy pequeño comparado con todo lo que es necesario para terminar con todo lo que sería la inteligencia artificial general y poder cubrir la totalidad del ser el sustituto, lo que se llama el punto de singularidad, donde realmente la máquina sustituye al hombre. Eso yo creo que sigue siendo, como en los años 80, un exceso de venta. Todavía estamos muy lentos. Por más que hayamos avanzado muchísimo, sí es verdad, comparado con lo que yo tuve que manejar en los años 80, los años 70, lo que tenemos ahorita es algo muy superior, muy, pero muy superior. Pero nunca, 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 nunca
como para que se piense que ya dentro de 3 años vamos a tener unos robots que son sustitutos del ser humano. Nada de eso. ¿Cuánto tiempo? No sé, alguno. Vamos a ver, futuro de la inteligencia artificial. El futuro de la inteligencia, esto es de ChatGPT, no mío. El futuro de la inteligencia artificial es prometedor y presenta oportunidades significativas en diversas áreas. A medida que avanzan las tecnologías y los algoritmos, la inteligencia artificial está transformando rápidamente industrias y aspectos de la vida cotidiana. Avances en aplicaciones, por ejemplo, avances en aplicaciones específicas. Veremos mejoras significativas en aplicaciones de inteligencia en sectores como atención médica, transporte, agricultura, educación y atención al cliente. No hay ninguna objeción, no hay ninguna objeción. Yo creo totalmente que lo que está allí es correcto. La inteligencia artificial, ética y responsabilidad. Ese es un punto clave. Habrá una mayor atención en la ética de la inteligencia artificial, claro, porque ese es el talón de Aquiles. Es decir, puede ser muy inteligente, pero si no tiene moral, será inteligente para el mal. Es muy efectivo en acciones para el mal. Entonces, ¿qué gano yo con eso? Tengo armas muy poderosas. Bueno, pero son armas poderosas y esas armas pueden ser a favor o en contra. Entonces, sencillamente, el hecho de que tenga armas muy poderosas no significa que hay un gran avance. Puede ser que hay un mayor peligro. O sea que el aspecto ético pasa a ser un elemento importante. Por eso es que yo hacía énfasis en que no es tanto el aspecto tecnológico que le importa con esto, sino el aspecto humano, la condición humana la que vale, la que pasa a tener vigencia. Incluida la privacidad, la transparencia, la responsabilidad del desarrollo y el uso de algoritmos. La seguridad es un elemento que no está aquí, posiblemente lo tiene después, pero por lo menos yo, ya que está hablando de ética y responsabilidad, la seguridad pasa a ser un elemento clave en el proceso. En la robótica, por supuesto, la robótica se mejorará enormemente. La integración de la inteligencia artificial en robots permitirá la automatización de tareas complejas y peligrosas, así como la colaboración de hombre-máquina en diversas industrias. Entonces, Robotic Process Automation, RPA, eso ya está, se mejorará. ¿verdad? Avance en aprendizaje profundo, este es Deep Learning, este es con redes neurales, se mejorarán los algoritmos, etc. Y la inteligencia artificial, AI, general, a largo plazo, algunos científicos e investigadores buscan desarrollar una AI general que sea capaz de aprender a realizar tareas múltiples dominios similar a la inteligencia humana. Bueno, aquí definen la AI todavía bastante circunscrita a tareas particulares, pero muchos plantean que la AI, que la inteligencia artificial general, es sencillamente un enfoque directo ya y frontal con respecto a la sustitución del ser humano, pero eso tiene mucho impacto desde el punto de vista social y político y no se desarrolla no por razones tecnológicas, sino todas las dificultades que habrán serán por razones socioeconómicas, básicamente, y éticas, por supuesto, y condiciones humanas. Es importante destacar que el futuro de la inteligencia artificial también presenta desafíos, como la necesidad de regulaciones adecuadas, la gestión del impacto en el empleo y la garantía del enfoque ético en su desarrollo y aplicación. Yo esto me lo dio Manolo como una investigación que hizo con el ChatGPT y yo lo endorso en su totalidad. No necesariamente es completo, pero es bastante amplio, mucho mejor de lo que yo hubiera podido haberle dado. Entonces, no decidí que esto es más mérito que de Manolo que mío y el ChatGPT, lo comparto y me parece muy bueno. Posteriormente, Manolo hizo otra consulta. Algunas de las preguntas más acuciantes acerca de la inteligencia, perdón, la pregunta que hizo Manolo es, ¿cuáles son las preguntas más acuciantes acerca de la inteligencia artificial? Es decir, ¿cuáles eran las preguntas que deberían hacerme a mí para que yo la contestara? Algunas de las preguntas más acuciantes acerca de la inteligencia artificial incluyen ¿cómo aseguramos la ética y el control en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el empleo de la gente? ¿Y cómo podemos mitigar posibles desplazamientos laborales? ¿Qué medidas están tomando para garantizar la privacidad y la protección de datos en el contexto de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el riesgo de la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad? Aquí ya nos menciona, que yo lo había dicho antes. ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Cómo garantizamos la transparencia
y la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones comprensibles, la comprensión, ¿ok? ¿De qué manera la inteligencia artificial puede contribuir y afectar la desigualdad social y económica? ¿Qué implicaciones tiene el desarrollo de la superinteligencia y cómo podemos asegurar un desarrollo seguro? ¿Qué responsabilidades tienen los creadores de los sistemas de inteligencia artificial en caso de errores o consecuencias negativas? ¿Cómo podemos fomentar la colaboración internacional para establecer estándares y regulaciones en el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué oportunidades y desafíos presenta la inteligencia artificial en áreas como la medicina, educación y medio ambiente? Bueno, yo comparto con ustedes esto. Yo suscribo las preguntas. No sé, por eso es que yo empecé a hablar de eso, del saber. Son cosas que no sabemos. El chat GPT no es un dispositivo local. Chat GPT es el esfuerzo colectivo de una cantidad de elementos que primero interpretan la pregunta. Por eso es la importancia de la pregunta que habíamos hablado antes. ¿Cuál es la importancia de la pregunta? Interpreta la pregunta y asociado a la interpretación de la pregunta, asocia cuál debería ser la respuesta adecuada, porque puede responder a otro problema, no a otra pregunta. A ¿Cómo hace para que la respuesta esté coordinada y sea la respuesta adecuada a la pregunta? En realidad responda a la pregunta y no se vaya por vía lateral. Bueno, sencillamente el ChatGPT trata de hacer eso y empieza a conseguir la información de las fuentes disponibles, públicas, que estén, porque él no puede entrar en bases de datos o bases de conocimiento que son privadas, que tienen problemas de acceso. Entonces, sencillamente trabaja con la información pública y produce, recopila y me da la información. Esto es básicamente la opción, la actividad de un gestor del conocimiento. O sea que aquí, en este sentido, el ChatGPT pasa a ser un tremendo gestor del conocimiento. Tremendo, importantísimo gestor. El uso de la inteligencia artificial para gestionar el conocimiento que está registrado públicamente a nivel planetario. Y eso es algo inmensamente superior a ¿cómo se llama? A lo que yo uso más, que es el Google. Bueno, Google por un lado, pero claro, por eso es que Google se ha metido en esto, porque es un avance en la Wikipedia. Tampoco Wikipedia o cualquier, todas esas son consultadas, son insumos para el ChatGPT. El ChatGPT le da vida a toda esa información que está disponible y te la trae a ti en base a una pregunta. Eso es un cambio fundamental en el mundo. Pero eso es un cambio fundamental en el mundo, no es una sustitución de que ya que es una máquina que cubre la inteligencia, no. Para que la máquina pueda sustituir al ser humano, tiene que cubrir los otros aspectos, y muchos de ellos, algunos insalvables, como el caso de la responsabilidad y la libertad de elección. Este es un tema que implica un cambio en el sistema jurídico del planeta, en cierta medida, cuando realmente, bueno, y eso lo ve, eso está en las películas. En la bendita película de esa del hombre de 2000, ¿cómo que se llama esta? Del tipo que vivió 2000 o Hombre 200 años. bicentenario. El bicentenario. Bueno, ahí está Asimov. clarísimo. Él siempre soñó yo con llegar allá y no podía. Y solamente le dieron cuando se murió. y tenía que morirse para que le pudieran dar el nivel de ser humano. Ahí está, en una película, pero muy, muy, muy interesante, muy bien fundamentado en los conceptos. Bueno, creo que tenemos tiempo para preguntas adicionales a la que está, o puede ser análisis o consultas de lo que está aquí. Ok, Bueno, gracias por la atención. muchas gracias, Jorge. Excelente, de verdad. Una clase magistral y quedamos con ganas de seguirte escuchando. En este momento son las 6:23. Tenemos ya algo así como Una horita. cuánto, como más de
más de hora, casi hora 40 minutos por allí. Yo no sé, a mí me quedó muchísimas cosas a medida que oía a Jorge. Si podemos hacer, esto no se ha hecho nunca aquí en esta actividad, hacer una segunda charla de, si Jorge está dispuesto además, porque hay muchísimas preguntas y muchísimos temas. O si quieren, damos una media hora más y cerramos esto y seguimos con otras cosas la semana que viene. Lo someto a consideración de todos los asistentes. Tienen la palabra. ¿Quién es Polo? No, Sí, Gonzalo. bueno, Gonzalo. Gonzalo. Dale, ok, Gonzalo. Adelante. estaba después, no importa, adelante. Bueno, felicitaciones a Jorge, realmente un resumen de dónde estamos. Y José Manuel, con el permiso, yo quiero plantear una pregunta. Eh, Jorge, cuando tú hablas del desarrollo de esto, puede conducir a la propia destrucción. El ejemplo es la bomba atómica. En la medida en que yo tuve la bomba atómica, yo tuve poder sobre los demás. En la medida en que los demás tuvieron bomba atómica, tuvieron poder sobre mí y me van a destruir. Entonces, la inteligencia artificial es una forma de bomba atómica porque me da poder sobre los demás, pero en la medida en que los demás también la tengan, la pueden utilizar en contra mía. Entonces, mi pregunta, mi duda es, ¿en qué medida tú hablas de sistemas expertos, después redes neurales? Todas están muy lejos de funcionar con la velocidad y la capacidad del cerebro humano. El ser humano es pequeñito y la capacidad es increíble. ¿En qué medida ah, estos algoritmos, todas estas cosas, se aproximan a la forma de procesar la información del cerebro humano para saber en qué medida la inteligencia artificial, emulando un cerebro humano, va a poder producir cualquier tipo de ideas, buenas y malas? Bueno, en mi criterio, épsilon. Es decir, claro que hay un avance, pero cuando uno considera la cantidad, la magnitud de lo que tiene que avanzar, es un avance sumamente pequeño. Ahora, con ese avance pequeño, ya tiene efectos sociales y culturales muy importantes. Entonces, no es un sustituto, el chat GPT o lo que está pasando, la tecnología actual, no es jamás un sustituto de la inteligencia humana, no es ese sueño, no es esa amenaza, pero tiene un impacto, tiene un impacto, tiene un impacto en la educación. Uno ya no puede enseñar como enseñaba antes. Uno con los criterios que usaba para enseñar ya no tienen vigencia. Ahora hay que aprender a trabajar con esto, hay que aprender a vivir con este mundo, hay que aprender a manejar, hay que aprender a usar esta herramienta. Esta herramienta nos potencia. El problema es que no tenemos inteligencia digital. Hace falta la inteligencia digital y por eso hablé de las múltiples inteligencias. Es decir, ¿por qué le dediqué tanto tiempo a la inteligencia, al estudio de la inteligencia? Porque sencillamente nosotros pensamos que ya nosotros estamos al tope. No, nosotros nos falta mucho, ¿no? La tecnología ha avanzado mucho y tenemos estos productos de inteligencia artificial, pero la sociedad no ha avanzado. La sociedad avanza más aún. El problema es que a medida que la tecnología e información avanza, el ser humano se embrutece. Es decir, se embrutece relativamente. Es decir, no es que se vuelve bruto como individuo, pero en cierta medida, con el volumen de la información, él deja de importarle tratar de aprender porque ya la hace la máquina. Ya la máquina resuelve eso, entonces no es un problema tuyo de hacerlo. ¿Ves? Entonces, no es que se embrutece, sino que sencillamente se paraliza, no avanza con la máquina. Y entonces al no avanzar con la máquina, no sabe cómo usar la máquina en todo su potencial. Y realmente eso pasaba con los sistemas expertos, eso pasaba con deep learning, con el aprendizaje, con todo lo que estaba pasando, más aún con todas las revoluciones que han habido en la industria de la cuarta generación. ¿Qué impacto tiene en poblaciones como Venezuela o en otros países del mundo? ¿Qué impacto tiene eso? Los que más necesitan esa tecnología son los que menos se aprovechan de esa tecnología.
esa tecnología se desarrolla y lo usan los que tienen más dinero para poder utilizar esas tecnologías. Hay algo que no está bien desde el punto de vista social, no desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico. Ese es un punto importante que tiene que manejar. Entonces yo creo que sí, que la existencia de esto es un incentivo para introducir una serie de campos muy valiosos en la reestructuración, en la reformulación de los procesos de educación y de formación de gente en todos los niveles adaptados a este nuevo tipo de tecnologías. Gracias. Pero no es una bomba atómica. No es el caso, no estamos todavía en esa posición. Pero me pueden Debemos destruir. prepararnos para que nunca estemos en esa posición. Si la Pablo. si la usan para mal, me van a destruir. Claro. Yo he estado reflexionando sobre esto a raíz del chat GPT y todo el mundo está excitadísimo con eso. Y cuando uno oye las objeciones que se hacen a la inteligencia artificial, nada más como un tip que les doy, plantéenselo si eso no ocurre con la inteligencia humana. No, que es que la máquina no hace esto. Bueno, porque el hombre tampoco lo hace. Y que esto no tampoco lo hace. Eso incluye la barrera de la falta de ética y de moral que tiene la máquina. Bueno, si a eso vamos, falta de ética y de moral campea. Eso goza de muy buena salud dentro de la humanidad. Si a eso vamos. Entonces, hay muchísimas críticas que se le hacen al asunto por el hecho que sea artificial, que son perfectamente aplicables al lado humano del asunto. Y eso me lleva a una especulación un poco más retorcida. Si acaso será deseable que la máquina se parezca al hombre, o más bien lo deseable sea que sea una cosa del todo distinta al hombre, que se desarrolle otro tipo de inteligencia, otro tipo de conducta distinta a la del hombre. Y, con los lenguajes artificiales ocurre que el que ha incursionado en el mundo de la programación empieza a sentirse con una chaqueta de fuerza porque es muy rígido, porque tal y cual, entre otras cosas porque no hay sinonimia, no hay, no hay comandos que sean polisémicos y eso le da el poder al lenguaje artificial. Entonces uno dice, oye, un lenguaje de alto nivel y de más alto nivel y de más alto nivel. Cuando uno alcance a punta de ir hacia más alto nivel, el lenguaje natural se volverá igual de ambiguo que somos nosotros como hablamos, los seres humanos. El lenguaje natural es muy ambiguo. Entonces, lo ideal es dejarlo así donde está el lenguaje artificial y que sea con unas restricciones que no herede la ambigüedad propia del humano. Entonces, a lo mejor el desideratum no es que se vaya desarrollando más y más la inteligencia para que se parezca más al hombre. A lo mejor hay que ir observando un patrón emergente, un sistema complejo que vaya desarrollando una cosa que sea valiosa para nosotros, pero que no se parezca a nosotros. Es una especulación. José Manuel, ¿me das el chance? Espérate, Jorge, lo que hizo Pablo fue una excelente reflexión. ¿Quieres comentarla o oímos No. a Polo y después sigue? Que hable Polo. Polo, adelante, por favor. Polo. Bueno, tres comentarios, porque ya estamos cerrando muy rápidamente. Lo primero es que mi gracias. sugerencia, que creo que la comparten todos los que estamos aquí escuchando, es que valdría la pena tener una sesión adicional para tratar otros problemas muy complejos que por la extensión del tiempo no fue posible tratarla ahora. Lo segundo es, yo acabo de recibir hace media hora aquí en mi casa en Miami, en la casa de mi hijo, un libro que se los recomiendo a todos. Eric Larson, El mito de la inteligencia artificial. ¿Por qué las máquinas no pueden pensar como nosotros lo hacemos? Esa es la gran discusión. ¿Por qué las máquinas no pueden pensar como nosotros lo hacemos? Todas las máquinas, desde el celular ladrillo hasta el más sofisticado iPhone 17 que pueda haber hoy, todas, absolutamente todas, trabajan con un lenguaje binario,
de solo 2 caracteres 01. Los humanos trabajamos con lenguajes multinarios de n caracteres que son infinitos. Mis queridos amigos, para alcanzar esa perfección, yo no sé cuántos siglos tienen que pasar. Entonces, esa es una discusión que se tiene que dar. Si es posible que las máquinas puedan emular, copiar, calcar la manera como el hombre piensa, desarrolla su aspecto cognitivo interior, que es la clave de su inteligencia natural que todos los hombres tienen. Gracias. ¿Me permites agregar algo y queda abierta, la ha ratificado Polo? Pablo quiere, no. Bueno, yo quiero intervenir también, me voy a dar la palabra, si me permiten, y después podemos, yo insisto y agradezco a Polo el apoyo de que hagamos una segunda sesión. Bueno, yo seguí hablando con la inteligencia artificial y últimamente casi que tengo una relación. Aquí cerca está mi esposa, la voy a hacer confesión, casi que tengo una relación de pareja con la inteligencia artificial que me resulta grata, aunque no sustituye nunca a mi esposa. Aquí estábamos, por ejemplo, hay una serie de preguntas que yo le hice que no se las voy a, si me dan el correo, bueno, yo tengo los correos de ustedes, se las envío, pero quiero nada más recordar una que la mencionó Jorge y que yo se la pregunté también con cierta picardía. Le dije, ¿cuál ha sido el aporte de Asimov al surgimiento de la inteligencia artificial? A todos seguramente en alguna vez nos tocó leer un cuento de él y fascinarnos con la capacidad de Asimov. Entonces dice, yo le pregunté, ¿cuál ha sido el gran aporte? Y él dice, bueno, hace un comentario sobre Asimov, su genialidad, etcétera, y lo que está en el libro ese, donde está el cuento del hombre bicentenario, que creo que está en otro cuento, dice, las 3 leyes de la robótica. Ojo, Gonzalo, esto es muy importante por lo que tú dijiste. Dice, hay 3 leyes que los robots deben seguir. Eso es un cuento que está allí, que tiene una relación con el robot. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Es decir, esta es una genialidad de Asimov, que tuvo muchas, y que indica pues el fondo ético de la tendencia del desarrollo de la tecnología que nos tiene a todos preocupados. Entonces, dejo esto nada más. Bueno, por favor, alguien que no sé si alguien está hablando que, bueno, Jorge, te dejo esto, te voy a enviar también todas estas cosas y les recomiendo a todos que dialoguen con la inteligencia artificial. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Polo y con lo que dijo Pablo también y con la preocupación de Gonzalo, y estoy definitivamente convencido de que ha empezado una nueva era. Y hablaba con un amigo mío hoy al mediodía y le hago esta pregunta a Jorge. ¿Volveremos a ser analfabetas? Es decir, regresaremos a una etapa ya con otro nivel de cosas en la cual no vayamos a leer, sino que el grado de automaticidad que se está logrando no solamente acabe con muchas profesiones y con muchos conocimientos formales, e incluso con la división del trabajo, Polo. La división del trabajo está desapareciendo. Hay otra división del trabajo. Entonces, la pregunta es, cuando se desarrolle bien la inteligencia artificial, ¿vamos a tener que leer? ¿O habrá otro lenguaje, otras cosas? Esa es la pregunta. Voy a decir algo que es chocante. La evolución, cuando tú empiezas a ver la evolución, ves que llegamos a través de un larguísimo camino de millones de años hasta llegar a un plató
que es el plató del Homo anatómicamente moderno, que es lo que todavía somos. Pero realmente es un plató relativo, porque lo que pasa es que estamos hablando de 200 y pico mil, 300.000 años, en una historia de, qué sé yo, de 14 mil millones de años que tiene el universo. Entonces, nuevamente, ese es un épsilon. La pregunta es, nosotros pensamos que ya esto se paró y que no sigue evolucionando, que nosotros vamos a seguir siendo por el resto por el resto de la historia igualitos que ahorita. Y yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que realmente la inteligencia no existía. Lo que he planteado hoy es que había un rasgo de inteligencia en el Homo sapiens y que esos rasgos han ido evolucionando con la tecnología tal y ha avanzado. Pero uno de los aceleradores de eso es la incorporación de la tecnología computacional, porque los computadores empiezan a sustituir y potencian el proceso de desarrollo. Entonces ahora tenemos una evolución más acelerada, más acelerada. Y el objetivo de la computación en general, no solamente de la inteligencia artificial, sino la computación en general, es hacer cosas que normalmente hacían el ser humano. El planteamiento mío es que es natural pensar que en un esquema evolutivo el ser humano ya no va a existir cuando existen los robots. Pero nuevamente, lo que pasa es que no necesariamente los robots son de latón, de latón como ahorita. Los robots pueden tener una piel que esté mucho más desarrollada que la nuestra. Nuestra piel tiene problemas, nuestra piel recibe el sol y produce cáncer, pero cuando el sol sea más intenso, va a necesitarse Perdón, no desarrollar una existirá la piel muerte que sea... entonces. No existirá la muerte. que uno nos plantean que no existe la muerte, pero la muerte sí existe. La muerte existe porque la entropía siempre es inexorable. Y entonces, si el planeta, si el Sol, si el universo se va a acabar, porque va a haber un fin del mundo, no puede el hombre quedar y pasar por encima de eso. Entonces tenemos un límite. Pero lo que sí creo es que nosotros podemos, en la humanidad, lo que llamamos ahorita humanidad, que mañana será una posthumanidad, ¿verdad? Pueda tener la capacidad para sobrevivir a los cambios planetarios, como por ejemplo entrar cerca del Sol y tengamos que mudarnos a un sitio donde haya condiciones mejor de vida o modificar nuestra forma de manejar el aumento de temperatura por estar más cerca del Sol. Entonces nos tenemos que mudar se habla de Marte primero y después de una Europa, pasamos a Europa, que es un planeta es un satélite de Júpiter, y después nos iremos para otro sitio o trataremos de buscar, pero el mundo va a desaparecer. Lo que pasa es que son 15 mil millones de años, lo que se estima. En 15 mil millones de años nos vamos a chocar con Andrómeda. Entonces, ya no estamos hasta aquí. Entonces, no tiene sentido estar pensando qué va a pasar, porque cuando nosotros pensemos nuestra capacidad nos da todavía para cientos de miles de años. Y cientos de miles de años no va a pasar nada, seguiremos siendo lo mismo que estemos ahorita, en cientos de miles de años. Entonces, la inteligencia artificial evolucionará, habrá muchos aspectos, podremos ir desarrollando, tendremos ojos autónomos, tendremos mecanismos sensoriales más desarrollados, tendremos capacidad que no tenemos en este momento, que se nos va a ir desarrollando. Nuestra piel puede seguir cambiando, nuestra estructura orgánica puede ir evolucionando. Yo no veo por qué eso es imposible. Yo no veo por qué pensar de que tenemos que seguir siendo iguales. Si mirando al pasado, no hemos sido iguales, hemos evolucionado, ¿por qué ahora la evolución se detiene? ¿Qué hace para que se detenga la evolución si este es un momento donde realmente quizás se puede acelerar el proceso de evolución? Entonces, nuestro pensamiento, y es en base a eso, o sea, ahí están todas las reflexiones que puse desde el principio. El mundo es lo que nosotros pensamos. El mundo es como es y no necesariamente como nosotros lo vemos, pero nosotros manejamos el mundo de acuerdo a como lo vemos. ¿Me explico? Entonces, en la medida que nosotros seamos como somos, el mundo va a seguir siendo vinculado como lo vemos. Pero nosotros podemos cambiar y entonces nuestra visión del mundo será distinta y el mundo será una cosa diferente a la que es ahorita. Es una elaboración muy abstracta y por eso es que yo dije, solamente voy a hablar del pasado y el futuro
no lo podemos predecir, porque el futuro inmediato está claro. El futuro inmediato está claro. El futuro inmediato lo veo, que realmente las tecnologías de información van a producir unas transformaciones que realmente van a tener un impacto tremendo en la sociedad, van a transformar los aspectos de la sociedad, van a haber culturas que van a desaparecer, van a haber profesiones que van a desaparecer, va a haber una cantidad, o sea, es un futuro catastrófico para el que no se amolde. Tiene que desarrollar la inteligencia digital para que realmente aprenda a sobrevivir ese mundo que se nos viene encima y que es inevitable, no importa cuáles medidas se tomen, la tecnología no la frena. Entonces yo creo que sí, lo que ahorita es cambiar nuestros esquemas de formación, cambiar nuestros procesos educativos, empezar a formar la humanidad del futuro, que realmente no hemos sabido manejar bien la humanidad, ni siquiera del presente. Ahora tenemos que especializarnos en cómo manejar la humanidad del futuro. Ese es mi mensaje. Bueno, me parece formidable todo lo que acabas de decir. De verdad que estoy impactado y vuelvo a pensar, lo vamos a hablar después, pero en una segunda sesión de esto, Si porque hacen una, Manolo, si hacen una segunda, que sí, la podemos hacer, debemos cambiar el formato. No es una presentación mía, ya lo que dije está, ya el chat GPT produjo unas cosas. Yo propongo que si se va a hacer una segunda reunión, se vengan a discutir temas particulares, ok, presentados por la podemos audiencia. podemos hacer un ejercicio de inteligencia Colectiva. coloquial, preparando eso que estás diciendo, que puede ser, yo me la paso poniendo en el chat nuestro, hagan preguntas para que le faciliten al invitado su exposición y con todo lo que nos ha dicho hoy, yo creo que tenemos muchas cosas muy importantes que manejar y que discutir en este foro y empecemos por esa. Vamos a ver si elaboramos o planeamos una forma de, de manejar una segunda sesión de esto. Están invitados todos a proponer a través del chat lo que quieran proponer, si preparar preguntas, hacer un coloquio donde todos más o menos hagan preguntas y todos expongan ideas, etcétera. Entonces, el futuro llegó tanto, tanto ya que el chat que nosotros consultamos tiene información hasta el 2021 y nos está dando respuestas que son proféticas. Entonces, si el futuro llegó, entremos en el futuro nosotros también. Quiero decirles que lo hicimos también con una empresa que está caminando a paso de morrocoy, pero con mucha fuerza, sobre todo con mucho optimismo, que se llama Invirne Corp, que está dedicada a la inteligencia virtual de negocios. Y yo me copié y le puse a mi programa del canal YouTube, te ojo con eso, inteligencia económica, porque pretendo manejar un poco herramientas nuevas para entrarle a la economía no con teoría ni con palabras enredadas, sino con inteligencia natural. Entonces, los invito a que mañana estén pendientes porque voy a entrevistar a Humberto García Larralde y la entrevista va a ser acerca del programa que presentó María Corina Machado. También estoy pendiente de lo que está diciendo José Guerra, porque en este foro también hay que estar pendiente de la transición económica que tiene que experimentar Venezuela para salir del pasado en que la sumergió este gobierno. Si quieren decir algo más, queda todavía el derecho de palabra y si no, le damos muchísimas gracias a nuestro filósofo y eh, líder empresarial, líder corporativo, Jorge Baral. Y propongo que en la Perdón, convocatoria que se haga, Luis Germán está Luis pidiendo la Hermán, palabra Luis Hermán y y Gonzalo Gonzalo. también. Y Luis Germán y Gonzalo. Ok, adelante, Luis Germán y después Gonzalo. Okay. Yo solamente quiero decir que comparto algunas de las cosas que se dijeron, que se han dicho, y estoy en desacuerdo con muchas otras, sobre todo con la interpretación de lo que se ve como futuro
cuando eso es ya presente, por una parte, se está hablando de cosas que son reales, que son actividades que están pasando y que han pasado hacia atrás, tienen años sucediendo, y con esa creo que se maneja una visión limitada de lo que es estos modelos, grandes modelos de lenguaje, donde el chat GPT es uno que maneja texto, pero estos recursos manejan distintos medios, imágenes, sonidos, y entonces la generación de contenidos multimedia es una parte importantísima de esto, no solamente el manejo de texto. No se trata de búsquedas, de manera de búsqueda. Solamente voy a nombrar cosas que quedaron fuera. Las bases de datos que se manejan son limitadas, son muchísimas, por supuesto, pero son las que son, no son otras. Los algoritmos son los que son, y no son otros. Tienen sus sesgos y sus limitaciones. Las respuestas no son definitivas. Alguna cosa que, solamente para cerrar esto, que me parece importante, cuando se maneja la respuesta del ChatGPT, el ChatGPT, que es uno de los programas, no el único, se manejan como oráculos. A eso la referencia que les paso es el documento de la UNESCO sobre la aplicación de ChatGPT en la educación universitaria. La figura 1, el primer cuadro de la figura 1 de cómo el algoritmo que le da al personal de educación universitaria sobre el ChatGPT es la pregunta siguiente. Si es importante que la respuesta sea cierta, no use el ChatGPT. No la use. Si no le importa, entonces usted tendrá que validar esto. El algoritmo pero lo primero que te dicen es que te advierte, y la UNESCO, no estoy diciendo personalidades sueltas, no, la UNESCO. Es ese tipo de advertencia. Por supuesto que ustedes tienen que estar expuestos a que ahorita está la película de Oppenheimer, que la estrenaron el viernes pasado, la semana pasada, y la analogía que está allí sobre Prometeo entregándole el fuego al hombre y la capacidad de destrucción del hombre está presente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de destruirse. Y entonces sí, por eso es que hay las alertas sobre estos desarrollos, la importancia de regular el desarrollo y uso y proteger en la medida de lo posible el desarrollo y uso. Pero como ya también se mencionó, la experiencia, inclusive a partir de la bomba atómica, es que esos acuerdos de limitación de armas nucleares, igual no han servido para nada, las Naciones Unidas terminando de ser inoperantes, es decir, esto es mucho más complejo que el entusiasmo con que generalmente se aborda el tema. Entonces, por supuesto, hay mucho material y habrá futuras oportunidades para desarrollarlo conjuntamente. Pero solamente quería dejar sobre la mesa que hay disenso que puede ser muy creativo en todo esto. Me Gonzalo, toca a mí. Sí, Gonzalo. gracias. Yo quería sumarme a la inquietud o el planteamiento de Pablo Casanova. Él habló de la álgebra binaria. Todos sabemos, lo que estudiamos hace bastantes años, y la álgebra trinaria ya existía, faltaba el hardware. Acabo de leer un artículo sobre el chip procesador de álgebra trinaria. O sea, ya existen 3 dimensiones y no 2 nada más. O sea, una sola dimensión, sí, la álgebra binaria. O lo dejó la inquietud de la álgebra polinaria, y es lo que quería sumarme. El álgebra polinaria sería el procesador analógico, Jorge. Todos lo vivimos. En la Universidad Central, en la Escuela Eléctrica, había un computador analógico en los años 60, 70 que lo manejaba el profesor Altimari.
pero el procesador analógico, el computador analógico, fue totalmente desplazado por el procesamiento digital. Sin embargo, el cerebro trabaja como un procesador analógico. Entonces, quería sumarme a la inquietud de Polo en que con el álgebra binaria estamos años luz de poder llegar a un llegadero en estas inquietudes, porque tendríamos que llegar a la álgebra trinaria, álgebra polinaria y regresar al computador analógico que fue desplazado. Y esa es la inquietud. El futuro está con el procesador analógico. Dejo la inquietud. Bueno, te adelanto que los procesos digitales son analógicos, ¿no? Gracias a la transformada de Fourier. Porque en Bueno, realidad el elemento fundamental son las ondas sinusoidales, que gracias a la serie de Fourier las combinas en armónicos para producir un pulso digital. Lo que pasa es que el pulso digital te permite manejar. El problema del proceso analógico es que no sabe distinguir entre lo que es contenido de información y ruido. En cambio, en el pulso digital, al agregarle redundancia, forza a que el pulso sea antinatural, porque lo natural es que sea analógico, sea sinusoidal. Entonces, al hacerlo digital, lo digital ya lo hace artificial. Fíjate tú, ya el pulso digital es artificial, porque lo natural es que sea sinusoidal, pues. Entonces, el hombre, siguiendo a ese señor Fourier, se las arregla para combinar ese pulso analógico en una forma digital que permite entonces saber cuándo el pulso falla o no y te permite hacer corrección de errores, cosa que te resulta difícil en el analógico. bueno, pero eso es álgebra Pero cuando te digital nada vas al más. mundo de la computación cuántica, se vuelve a presentar el mismo problema, porque a nivel del átomo, el manejo de las posiciones orbitales es analógico, no es digital. Entonces, cuando te metes con el qubit, realmente es como trabajas en la multiplicidad de las posiciones cuánticas para convertirlas en el bit. Pero el problema es cómo pasas del mundo analógico al mundo digital. El cómputo lo pasa de digital a analógico en el quantum computer, el computador lo hace analógico y cuando se lo devuelve, pierde información, porque realmente lo convierte en digital. ¿Ves? Y ese es el problema fundamental que existe con el computador cuántico, con la computación cuántica, que realmente no se ha logrado desarrollar los algoritmos para manejar esas circunstancias. Gracias. Bueno, mira, yo, Manolo, yo quisiera, sí, me encantaría tener otra reunión, me encantaría que todo se quedara ahí, pero nuevamente me gustaría que fueran así, que hubiesen planteamientos específicos de las preguntas que hoy se hubieran querido resolver, se planteen por escrito y se presenten. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo no me miran a mí como la persona que yo voy a dar la respuesta, yo no sé, por eso es que hablé de la ignorancia, por eso fue que al principio a modo de defensa planteé la ignorancia, yo soy ignorante, entonces lo que sí tengo es, vamos a decir, kilometraje, y con ese kilometraje paseando por estas cosas, puedo más o menos esforzarme en hacer una crítica bien fundamentada, pero en ningún momento yo puedo estar dando las respuestas a los problemas que, que se presentan porque no las tengo, pues. Pero sí me interesa mucho discutir sobre el tema, porque yo veo, aun cuando no tengo un acceso directo al ChatGPT, las cosas que he visto sí me parecen que representan gran utilidad. Yo utilizo muchísimo la información de las enciclopedias digitales, sobre todo. Yo trabajo mucho con las enciclopedias digitales, con Google, ¿con qué? Con Wikipedia y todas las cosas asociadas, pero, um, pero realmente sí tengo un mecanismo que me maneje
esa complejidad de esa información y me dé orientación. Es un servicio de información adicional. Es un servicio de información adicional, pero como todo servicio de información, Jason dice que puede, claro que puede opinar. Perdona, Manolo. Es que hay alguien que quiere opinar, Jason. No sé. A ver, me veo por acá. Ajá, sí, adelante. Jason, Hola, ¿qué tal? adelante. Bueno, Ahora. quise escuchar, quise estar en la reunión desde temprano. Bueno, de hecho entré temprano, pero la conexión, perdón, estuvo pésima y me perdí gran parte y bueno, no sé de qué hablaron. Yo la dejé hasta donde estaban hablando de filosofía, ¿no? Soy muy apasionado actualmente de la inteligencia y bueno, no sé de qué han hablado, no sé si lo que yo vaya a decir ahorita ya lo mencionaron o algo así, pero sí me gustaría acotar que hay muchas personas en el mundo asustadas porque van a perder su empleo. Y yo creo que al contrario, yo creo que más bien esas personas, usando bien la tecnología, la inteligencia artificial, pudieran mejorar en sus empleos. Es una cuestión que he estado viendo prácticamente a nivel mundial en todos los foros que he entrado, porque tampoco es que tengo mucho tiempo para entrar en tantos foros, pero sí es algo de lo que se está hablando actualmente, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto. Bueno, yo de hecho estoy haciendo uso de la inteligencia artificial para escribir mis guiones de podcast, para hacer análisis deportivos. Esto sí es en cuanto al ocio, por así decirlo. Me gusta mucho la poesía y entonces estoy también usando la inteligencia artificial para mejorar mis poemas. Incluso hasta estoy escribiendo un libro con inteligencia artificial, un libro Estupendo. de ciencia ficción. Muy bien. Excelente, Jason. Bueno, Jorge. Mira, yo creo que sí, ya nos pasamos de tiempo, pero realmente que quede de esa manera una convocatoria de futuro con esas condiciones. Sí, Sería sí, bueno. yo creo que no se puede agotar este tema en una sesión y creo que tiene tanta importancia que podríamos dar una más o quién sabe si hasta dos. Y me gustó mucho lo que planteó Luis Germán, porque además sabemos que Luis Germán maneja mucho el tema. Entonces te invito, Luis Germán, a que nos ayude a planificar una segunda sesión distinta, con inteligencia académica quizás, con inteligencia artificial también y con inteligencia emocional mucha. Entonces, además de la inteligencia virtual de negocio, porque esto tiene mucho de negocio y no solamente de conocimiento puro y simple. Bueno, creo que podemos dar por terminada la sesión. Agradecerle de nuevo a Jorge todo su esfuerzo, felicitarlo y bueno, y gracias a todos por su participación. Sí, el aplauso yo creo que te lo ganó. No. Sí, has hecho un gran Ok. trabajo, Jorge, y de verdad que te lo agradecemos mucho. Nos ha ayudado mucho. Agradecido a ustedes Eres por la un guía, eres un participación. guía, eres un excelente Ok, guía. Muchas gracias pues, y hasta luego. ok. Que descansen Chao, todos. Hasta felicidades. luego. Chao. Nos vemos. Bye.